Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Víctor Heredia y vamos a tener el día de hoy nuestro evento titulado Primero Emprendedor y ahora Esclavo. Y esto está dirigido especialmente para todos los emprendedores, todos los empresarios que de alguna manera están desarrollando sus empresas, sus negocios, y que a veces llegamos a un punto donde no tenemos tanto control sobre nuestro tiempo y sobre lo que estamos realizando en nuestra vida cotidiana, ¿no? La dinámica, voy a hacer una exposición, vamos a estar trabajando en el mapa mental. Por favor, si mi equipo comparte la liga del mapa mental por si tienen preguntas. Si hay alguna duda, también tenemos el chat y entonces vamos a compartir. Muy bien, vamos a hablar un poco del camino del emprendedor. Para algunos de nosotros, nuestra vida es la vida de ser emprendedores. A diferencia de lo que algunas personas piensan, no todos. Yo soy de la opinión que todos somos diferentes, todos estamos construidos de una manera especial, única. Y yo no creo, y yo no estoy de acuerdo con el hecho de que todos podemos ser emprendedores. Yo creo que algunos estamos cableados de esa manera. Por ejemplo, yo nunca he tenido un empleo y es porque siempre he tenido ese, digamos, impulso, ese deseo de crear, innovar, crear empresas, ¿no? Los emprendedores, en esencia, somos personas que vemos problemas en el mundo, que vemos retos y buscamos resolverlos. Aquí hay una diferencia importante entre un empresario y un emprendedor, o un dueño de negocio y un emprendedor. El emprendedor es el que se mete a tratar de resolver un problema que ve en el mundo, ¿sí? Y aquí esta es una cita de Michael E. Gerber, una de las personas que tuvieron un impacto muy fuerte en mi vida. Y déjenme compartirles un poquito. Y esto es mi experiencia personal. Yo he estado en todas estas ramas. Me he metido en la fabricación de computadoras cuando empezaron las PCs. Yo soy ingeniero electrónico de origen. Me he metido al negocio editorial, el desarrollo de software, a la parte financiera, la consultoría, las artes gráficas, la hotelería, al negocio inmobiliario, que es en el que mejor me ha ido, en el negocio de los bienes raíces, inclusive ahorita en negocios en eventos deportivos, que con esto de la pandemia ha quedado totalmente contraída. Entonces, bueno, negocios en muchas áreas y en muchos frentes, que en lo personal me ha dado una experiencia increíble y realmente enriquecedora para mi vida. El primer reto para un emprendedor es primero probar que tu negocio tiene viabilidad. Entonces, cuando nosotros somos emprendedores, pues vemos un problema, buscamos una solución que pueda resolver ese problema en el mercado, generamos hipótesis y generamos, por supuesto, una solución de mercado que pueda precisamente resolver ese problema que nosotros mismos hemos visto en el mercado, ¿sí? Entonces, nuestro primer reto es ver si tiene viabilidad, probar nuestras hipótesis y tratar de que nosotros podamos empezar a generar las primeras ventas. Es importante recordar que una gran mayoría de los negocios no pueden probar su viabilidad y esto hace que un gran porcentaje de empresas fracasen. Y en este proceso de fracaso, pues el 97% de las empresas fracasan en los primeros 5 años. Primero, porque no hay una viabilidad de mercado y segundo, porque se le acaban los recursos para poder avanzar. Ahora bien, los negocios que tienen la fortuna y el emprendedor, cuando logra identificar ese mercado y logra desarrollar esas ventas iniciales, el siguiente problema es cómo crecerlo y cómo escalarlo, ¿sí? Pero en ese proceso sucede algo muy curioso. Yo desde hace 25 años leí un libro que se llama el E-Myth, que es el mito del emprendedor, precisamente por Michael Gerber. Él ahora ya todavía está muy activo, ya tiene más de 80 años, acaba de sacar una cosa que se llama Radical University, y entonces sigue, se le llama el gurú de los emprendedores.
millones, ¿no? De este libro he vendido cerca de 30 a 40 millones de ejemplares en muchísimos países. Y él lo que dice es algo muy interesante. El emprendedor en realidad entra en una trampa. ¿Y cuál es esa trampa? La trampa es que un técnico, una persona que es especialista en un área de negocio, lo que sucede es que genera una empresa creyendo primero que va a ser libre, que no va a tener jefe, que va a generar mucho dinero, que va a poder disponer de su tiempo y que, bueno, se genera una serie de fantasías alrededor de precisamente de este camino del emprendedor. En la realidad, lo que sucede es todo lo contrario, y de eso se trata precisamente esta tesis del IMID. Y entonces él comenta, y esto a mí me impactó muchísimo, que si el negocio depende de ti, entonces no tienes un negocio, sino que tienes un trabajo. Y además un trabajo que es el peor de los trabajos, porque está en donde el jefe está dirigido por un loco, un lunático, como dice la cita, que en este caso somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene un gran dilema. Y entonces, aquí es donde, sin quererlo, el emprendedor se convierte en un esclavo de su propio negocio. Trabajando muchísimo tiempo, el emprendedor es el último en cobrar muchas veces. Primero tiene que pagar sus nóminas y sobre todo cuando empieza a crecer su equipo, hay un momento en el cual puede quedarse estancado, ¿sí? Y entonces el reto número 2 es cómo lo crezco y cómo lo escalo. Entonces para esto tenemos que entender el ciclo de vida del negocio, ¿sí? Entonces cuando nosotros arrancamos, y aquí lo podemos ver en la gráfica de alguna manera, el cash es escaso, ¿sí? Tenemos que invertir, obviamente, normalmente tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo, a veces tenemos que buscar inversionistas donde a veces es la misma familia la que empieza a invertir en el negocio, no hay utilidades realmente, sino que hasta que empieza su crecimiento, empieza a generarse precisamente efectivo, utilidades, y entonces el cruzar esta barrera de crecimiento es el gran reto, ¿sí? Y entonces ahí es donde muchos emprendedores se quedan atorados. Yo, después de que arranqué mis primeras empresas, me di cuenta de una manera muy clara, y sobre todo después de estudiar a Michael Gerber y algunos otros estudiosos de los negocios, que el verdadero reto era recuperar mi tiempo. ¿Por qué? Porque mientras uno está involucrado y está metido en la operación del negocio, ¿sí? Está uno muchas veces resolviendo dudas, resolviendo temas. Entonces, si estoy yo totalmente inmerso en el negocio, no tengo tiempo para trabajar en relación al negocio, sino que estoy metido en el negocio. En inglés decimos working in the business instead of working on the business, ¿sí? Entonces, en lugar de estar pensando a nivel estratégico, en cómo lo crezco, en cómo lo desarrollo, en cómo lo capitalizo, en cómo genero mayor innovación, pues no, estamos atorados en ese proceso. Y eso también se da porque el emprendedor, somos muchas veces, nos encanta nuestra arte, nos encanta hacer lo que hacemos, hacer lo que precisamente a veces queremos resolver en el mundo y nos quedamos atorados en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, también leyendo en este libro, vi, y me refiero un poquito a este libro, por eso es mi historia, porque esto lo leí desde hace 25 años. Y entonces, Michael Gerber dice, la solución en breve, da en su libro 7 pasos, las 7 disciplinas para crear un negocio que podamos escalar. Pero en esencia dice una cosa, lo importante o el secreto está en crear un sistema de negocio. O sea, el emprendedor, mientras no genere un sistema de negocio, el sistema es el emprendedor. Entonces, el que tiene que producir, por eso decíamos, si el emprendedor no tiene un sistema de negocio, pues el emprendedor tiene un trabajo y su trabajo es el sistema, ¿no? Entonces, mi logro más importante, y eso quiero compartírselos, es que yo después de que entendí esto, pude irme hace 16 años a los Estados Unidos. Eso me obligó
a sistematizar más mi empresa, mi negocio. Y en los últimos, yo ya tenía mi negocio virtualizado hace 16 años. Eso fue un logro muy importante para mí. Y al estar en Estados Unidos me obligó a globalizarme más. Curiosamente, al estar en Estados Unidos me generó más negocio en Latinoamérica, en especial en México, y eso fue de gran ayuda. Pero lo más importante es que de allá pude empezar a manejar todo. Y eso me permitió, por ejemplo, hacer 18 maratones internacionales, pude hacer varios Ironman. Y cuando hablamos de Ironman, hablando de esta prueba de triatlón, el punto no es tanto el que sea uno un gran atleta, sino la cantidad de tiempo que requieres para hacer un Ironman, porque para hacer un Ironman necesitas entrenar unas 30 horas semanales, por lo menos. Tienes que entrenar 2 veces al día. Es una prueba que implica nadar unos 4 kilómetros, después tienes que hacer 180 kilómetros en bicicleta y después tienes que hacer un maratón completo. Para lograr desarrollar esa capacidad física necesitas entrenar muchísimas horas. Entonces, el logro realmente de un Ironman no es tanto hacer la competencia, sino poder liberar tu tiempo para que puedas entrenar, ¿no? Y entonces eso para mí, el poder irme a las montañas, el poder, porque en los últimos años los he vivido en Lake Tahoe, el poder vivir en las montañas, el poder vivir en un lago, poder vivir en el lugar que yo quiero y desde ahí manejar y crecer los negocios, ese para mí es el gran logro, más que otra cosa, porque al final de cuentas nuestro tiempo es nuestra vida. Y entonces cuando logramos recuperar ese tiempo, entonces eso es crítico. Entonces, a ver, ahora sí, el punto medular del asunto es cómo podemos crear eso. Y tenemos primero que nada recordar de estas enseñanzas de Michael Gerber de hace 25 años, lo que yo he aprendido es que también los negocios han evolucionado. Los negocios han evolucionado de la era de la información a la era del conocimiento. Hoy en día vivimos en la era de la inteligencia. No se trata necesariamente de trabajar más, se trata de trabajar de una manera más inteligente. Esa es la clave. Y entonces tenemos que hacer un enfoque en cómo crear más valor con inteligencia. Es verdaderamente importante subrayar este punto. Hoy en día creamos valor con inteligencia y el poder generar una organización más inteligente se vuelve la clave. Y déjenme mostrarles un modelo, que es un modelo muy práctico y muy importante para todos los que manejamos empresas. Y este es el modelo de la organización inteligente. Este modelo concuerda, yo lo desarrollé en los últimos 10 años, y concuerda con un modelo que desarrolló un doctor en administración que se llama Schwaninger, que está en la Universidad de St. Gallen en Suiza. Y entonces, básicamente, el meollo, para hacer el modelo simple, no quiero ser simplista, pero básicamente es una palanca, es una máquina de 3 palancas. Tú tienes tu estructura, las actividades que realiza la empresa y las personas que realizan estas actividades. En otras palabras, ¿qué es lo que hace la empresa? ¿Qué está haciendo? Son las actividades. ¿Quiénes están haciendo las actividades de la empresa? Y con qué o cómo se hacen es la estructura. En el centro está el core, está el corazón, que es la visión, los valores, el propósito, el porqué de la organización. Entonces, cuando en una organización, para entender también este proceso del emprendedor, cuando el emprendedor no tiene estructura, lo que sucede es que hay que trabajar mucho por parte de las personas, y en este caso el emprendedor. Entonces, el dueño, ¿sí?, es la máquina realmente, y entonces tiene que trabajar mucho para lograr los resultados. Lo que está pasando hoy en día con la digitalización de la economía es que estamos pudiendo crear sistemas y mecanismos que nos permiten generar estructuras altamente automatizadas y altamente sistematizadas, al grado que las empresas y las organizaciones más modernas son realmente estructura.
O sea, están sumamente automatizadas y digitalizadas. Voy a poner un ejemplo. Uber. Uber en realidad es una máquina. Es una empresa que con unos cuantos cientos de empleados puede lograr generar una operación de millones de viajes con millones de personas como usuarios y millones de personas como choferes en este servicio. ¿Qué es lo que realiza el negocio? Es una máquina. Entonces, básicamente es una estructura, es un sistema y una tecnología. Entonces, lo mismo pasa con Airbnb, lo mismo pasa con Amazon en la parte de la librería. Son máquinas virtuales. Waze, Booking.com, si ustedes ven las grandes empresas digitales de hoy en día, son máquinas. O sea, han creado una enorme estructura. Son sistemas de negocio inteligentes. Entonces, aquí el tema es cómo yo lo puedo adaptar como emprendedor a ese modelo o esa visión a una experiencia y una práctica personal. Entonces, lo que tengo que hacer es, en el caso del emprendedor, dos cosas principalmente. Tengo que trabajar en crear una organización inteligente que consiste básicamente en dos cosas. Crear equipos inteligentes y para que puedan crear un sistema de negocios que también sea digital e inteligente. Y aquí hay un tema que es importante, que es un tema que es importante que tenemos que visualizar. El tema importante que tenemos que visualizar es que hay cosas que necesitamos digitalizar, virtualizar, ¿sí? Y tenemos que poder sistematizar, y eso solamente se logra con equipos inteligentes. O sea, ¿quiénes van a sistematizar el negocio? La visión inicial de hace 20 años o de hace 30 años era principalmente una visión en la cual tratábamos de sistematizar todo para que las personas no piensen. O sea, esa es una escuela de trabajo, ¿no? Entonces, la escuela es crear un gran sistema. Tengo, por ejemplo, un ERP. Hay muchas personas que son muy aficionadas a tener, sobre todo ya cuando está la empresa en madurez, a implementar sistemas tipo SAP, donde todo se empieza a sistematizar de tal manera en que las personas no piensan. Lo que está pasando en la realidad en el mercado es que muchos de estos trabajos están siendo sustituidos por bots o máquinas, ¿sí? Pero ya aquí las personas no piensan. Entonces, en el proceso en el cual nosotros estamos creciendo en la organización, estamos creciendo en la empresa, necesitamos generar equipos inteligentes que sean los que vayan creando el sistema, pero de una manera dinámica. Entonces, ahí es donde tenemos que crear una organización muchísimo más inteligente. Y esto tiene que ser sistemas de negocios que permitan agilizar, virtualizar y digitalizar la operación de la empresa, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, aquí el tema es cómo lo puedo hacer. Y quizás en un momento dado, y ahorita voy a comentar esto y vamos a abrir un poco el espacio a la discusión y a los comentarios para verlo de una manera práctica. Después de que yo vi precisamente esa frase y esa enseñanza de Michael Gerber en el que dice, la solución es el sistema de negocios, entonces, desde esa perspectiva, en los últimos 20 años prácticamente, para mí ha sido una obsesión cómo crear ese sistema de negocios. De hecho, yo hace unos 10 años fui a ver a Michael Gerber y le dije así personalmente, porque de hecho lo empecé a perseguir, lo empecé a buscar, empecé realmente a ver y seguirlo para ver qué es lo que iba a realizar después de que escribió su tesis. Y realmente lo que le comenté fue, Michael, voy a escribir el mito del limit. Y me dice, ¿qué quieres decir? Sí, porque tú dices que la solución es el sistema, pero ¿dónde está el sistema de negocio? Entonces nos dices que esa es la solución, pero no nos dices realmente cómo generar. Entonces, después de estar trabajando muchos años en muchas industrias, llegué a la siguiente conclusión. En esta época,
especialmente, después de pasar de la era del conocimiento, ahora a la era de la inteligencia, toda empresa necesita tener un banco de inteligencia. Este concepto, de hecho, lo creé yo. El banco de inteligencia es un espacio, IntelliBanks, ese es el nombre que nosotros formalmente usamos. Un IntelliBank o un banco de inteligencia es una tecnología que me permite almacenar, guardar y gestionar el conocimiento, la experiencia y la inteligencia de la organización. Y me ha sorprendido cómo empresas muy grandes, empresas medianas y por supuesto las pequeñas no cuentan con estos bancos de inteligencia que les permita gestionar su conocimiento y que les permita sistematizar su organización de una manera ordenada. ¿Sí? Más al rato les voy a platicar un poquito más de esto. También se requiere un sistema de gestión de actividades. Nos hemos enfocado mucho a los procesos, pero no nos hemos enfocado a crear sistemas que nos permitan gestionar y administrar el trabajo de las personas. Y el trabajo se ha convertido en un trabajo sumamente ineficiente. Hoy en día se calcula que los colaboradores de una empresa son productivos solamente en los Estados Unidos 3.5 horas al día. Imagínense, en Latinoamérica se calcula que es 2.75 horas. Eso no quiere decir que la gente no trabaje. La gente trabaja, pero no necesariamente es productiva, ¿sí? Después es importante sistematizar nuestro proceso crítico. Eso depende de cada organización. No es lo mismo las organizaciones que crean, por ejemplo, las empresas de servicios de alto valor, que generan básicamente ingresos por medio de conocimiento, u otras que son más de tipo, por ejemplo, de manufactura, son otro tipo de organizaciones, o la gente que desarrolla productos y que venden productos y los fabrica. Entonces, depende de cuál es el proceso crítico. Y hoy en día también es crítico la sistematización de las ventas. Por eso en los últimos 2 eventos hicimos énfasis en lo indispensable e importante que es sistematizar las ventas. Entonces, a esto, bueno, sí podemos agregar un sistema administrativo donde se manejan inventarios, donde se manejan, eso fue lo primero que se empezó a administrar y gestionar en las organizaciones. Entonces, eso digamos que lo damos por hecho, que la parte administrativa, ¿no? El poder conjuntar todo de una manera digitalizada, bueno, es un verdadero reto. Pero si hablamos por lo menos de una parte que es crítica hoy en día, nos estaríamos refiriendo a estos 2 procesos. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría saber de los participantes de ustedes, me gustaría conocer algunos de sus comentarios de qué es lo que les llama de lo que estamos viendo, qué tipo de comentarios tienen al respecto. Está en nuestro mapa también para que ustedes puedan escribir si tienen alguna pregunta y poder comentar este concepto con mayor profundidad del banco de inteligencia y sobre todo también de cuáles son los problemas que ustedes enfrentan de manera cotidiana, porque el problema más fuerte que tiene el emprendedor es que queda normalmente atrapado en el día a día. O sea, te quedas atrapado en la operación diaria y eso no permite que puedas concentrarte en actividades estratégicas. Entonces, a ver, veo por aquí a Alejandro Arellano. ¿Cómo estás, Alex? A ver, creo que tú estás en la industria de la construcción, ¿no? A ver, platícame, ¿cómo te va en tu organización y cómo ves este tema? Claro, mira, en realidad me interesa bastante, más bien estoy yo en el ramo de la consultoría financiera, entonces, o sea, sí es verdad que en un inicio uno se vuelve, digamos, la principal restricción del crecimiento del modelo de negocio, ¿no? Entonces, realmente sí ayuda el generar, digamos, un sistema donde hay un banco de inteligencia y donde, digamos, el equipo se vaya empoderando de las cosas para poder ir creciendo, ¿no? Totalmente. ¿Y qué problemas tú ves en la práctica? ¿Desde hace cuánto tiempo tú eres emprendedor? A ver, platícanos un poquito de tu historia y cómo es tu vida cotidiana como emprendedor. ¿A qué dedicas tu tiempo? Bueno, digamos que sí hubo un cambio pre-crisis, digamos, durante la crisis y lo que quiero ir a futuro.
cierta manera, como es parte de consultoría y uno vende, digamos, conocimiento, entonces obviamente sí toma un tiempo en poder ir transfiriendo este conocimiento al equipo para que no sea únicamente las ideas de uno como persona quien lo va integrando o quien tiene que generar esas soluciones hacia los clientes, ¿ya? Entonces, yo en realidad he ido ya 7 años en emprendimiento, pero he ido haciendo como algunos cambios de estructuras, he estado en unas sociedades anteriores, se han cerrado, y luego he ido creando hasta que estoy, digamos, en la estructura actual ya 3 años, donde ya he venido con un equipo que ya conoce cuál es la filosofía de la empresa, como que ya van tomando también algunas decisiones frente a los clientes. Entonces, esa es la parte también importante de generar un proceso de transferencia de conocimiento y también de dar la oportunidad a la gente a que pueda ir tomando decisiones frente al cliente para ya ir dando soluciones y uno irse desatorando e ir más que nada a uno poder dedicarse a la empresa del mañana, digamos. Entonces, ya uno deja, digamos, la empresa normal, la empresa actual, en manos de los colaboradores, y eso es lo que he estado trabajando, digamos, en este tiempo de crisis, que en realidad con más tiempo lo que tú puedes ya es como dar las herramientas para que ellos puedan ir manejándose solos y hacerse responsables, digamos, de las diferentes cuentas que manejamos por clientes. Claro, totalmente. Y es que el poder crecer y escalar, sobre todo cuando empiezas a tener más colaboradores, no es algo fácil. Y luego cuando tú incorporas gente nueva, porque la rotación también puede ser un tema en algunas organizaciones, ¿no? Entonces, el poder hacer la inducción de la gente y el lograr que la gente sea productiva, lleva todo un ciclo. Entonces, a menos de que tu know-how esté documentado en un lugar de una manera simple y poderosa, la inducción se vuelve muy lenta y también el poder potenciar y mejorar tus procesos, como tú decías, la parte de la mejora, o sea, porque aparte el mercado está cambiando. Ahorita con lo que está pasando con lo del COVID es que los mercados están, los hábitos de compra están cambiando, el mercado está cambiando, las industrias y las necesidades están cambiando, la forma en que trabajamos está cambiando. Entonces estamos teniendo de repente en unos meses ha habido un salto de rana, por llamarlo de alguna manera, en donde quizás hemos pasado 10 años, ¿no? En algunos frentes, que se ha compactado el tiempo, y aunque aparentemente no ha pasado nada porque hemos estado muchos en confinamiento, en la realidad lo que pasa es que el mundo está evolucionando de una manera increíble, ¿no? Y entonces si nosotros no podemos o no somos capaces de documentar, de poder almacenar ese conocimiento y esa inteligencia de una manera práctica, entonces pues sí puede ser todo un tema, ¿no? Y realmente ahí la herramienta de los mapas mentales al menos a mí me ha ayudado bastante. Yo siempre he sido como terrible para tomar notas o cosas, pero esto de ir conectando cosas es lo que me ha ayudado a mí a recablear un poco mi forma de ver cómo yo pongo mis ideas y cosas. Entonces sí me ayuda bastante. Donde estoy ahorita batallando es en la sistematización de las ventas, porque como todo era vía referidos, entonces no teníamos un canal digital. Entonces ahí es donde estamos batallando ahora y tratando de ya empezar a generar contenido y todo para generar una audiencia y como generar un proceso ya no solo de relacionamiento, sino ya de una venta digital. Por cierto, acabamos de poner el video de Social Selling completo de la semana pasada, porque sí es verdaderamente increíble. Digo, yo estudié marketing hace par de décadas, y todo el proceso de mercadeo, el proceso de ventas ha cambiado radicalmente. Y con esto de la pandemia se ha acelerado aún más, porque ya el relacionamiento se ha transformado. Y si no sistematizamos nuestro proceso de ventas para poder escalarlo, estamos fritos. Y esto va a incluir la profesionalización también de las fuerzas de ventas a otro nivel. Entonces, esto es un gran reto. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu participación continua, aparte en los eventos, realmente es un gusto. Veo aquí a Sergio Castro. A ver, don Sergio, ¿quieres compartirnos un poquito? Tú que estás muy metido en muchas empresas. A ver, don Sergio, aquí
un experto en negocios, fue expresidente de UCE México, una organización de empresarios socialmente responsables en México. A ver, ¿qué podrías comentar sobre el tema, mi estimado Sergio? Pues muchas gracias, Víctor, me da gusto saludarte, si me escuchas bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, más que nada, aquí me interesa mucho cómo estás planteando este modelo de sistema de negocio, en donde yo creo, para mí es una gran novedad esto de hablar de un banco de inteligencia, ¿sí? Y aquí la pregunta es cómo lo creas, el banco de inteligencia, qué conceptos son los que vas incluyendo en tu banco de inteligencia, cómo, si es colaborativo el banco de inteligencia o es individual, el uso y todo lo demás, ¿no? Porque yo pues te conozco ya, creo que he ido siguiendo tu carrera desde que hacías computadoras, casi en el inicio, ¿no? Hace muchos años, sí. Gracias. Sí. Y sobre todo, pues, ver cómo cada vez has estado siempre adelante en todo lo que es esto de innovación, ¿no? Y, bueno, sistematización de las ventas podemos hablar, y hay mucho de hablar. Sistematización del proceso crítico, bueno, aquí la sistematización de los procesos, ya se ha hablado mucho, pero lo crítico es donde estaría la parte que estás aportando innovación. Sistemas de gestión, pues los tenemos, pero banco de inteligencia también es muy interesante. No sé qué nos puedas comentar en este sentido, Víctor. Sí, fíjate que muchas gracias, Sergio. Es muy importante en este caso, sí, el concepto, porque más ahora en la forma en que estamos viviendo, necesitamos ser muy ágiles, por ejemplo, cuando hablamos de procesos, en ajustar y modificar nuestros procesos. Ahorita estábamos hablando con Alex sobre el tema de la parte del proceso de ventas y la sistematización de ventas. Entonces, aunque normalmente tenemos un proceso de ventas tradicional, en la realidad está cambiando el proceso. Y si no tenemos la manera en que colaborativamente lo podamos ajustar, entonces estamos metidos en un lío. Déjenme mostrarles un ejemplo, porque de aquí podemos hablar mucho de la parte de la teoría, pero déjenme mostrarles un ejemplo. Esta es una tecnología en la cual he estado trabajando durante los últimos 10 años. Y déjenme nada más compartirles algo, que realmente nuestra organización, nuestro mercado meta son empresas medianas, grandes. Pero yo veo que muchos empresarios, y esto es más que nada quiero compartirlo también con empresarios que están en ese proceso de crecimiento, porque yo sufrí mucho para poder avanzar. Entonces, aunque esta tecnología se ve un poquito rústica, nos ha servido, y antes que nada es una tecnología wiki, por ejemplo. Entonces, aquí les estoy mostrando el evento de hoy. Entonces, en nuestra organización tenemos, yo empiezo ahorita presentando el evento. Todo, cuando yo busco el evento, pues aquí tengo la información. Aquí les pedí a mi equipo, oye, póngame algunas ligas, algunas cosas que puedo mostrar. Aquí el landing page del evento, por ejemplo, si todo también tiene que ver con un tema de cultura, ¿no? Entonces aquí hay cierto tipo de ligas o cierto tipo de información, pero aquí la idea del banco de inteligencia primero tiene que ver con crear una organización más inteligente. ¿Esto qué significa? Que la gente tiene que hacer preguntas poderosas, y voy ahorita a agregar 5 conceptos o 5 preguntas que toda empresa tiene que resolver en su sistema. A ver, ahí van las 5 preguntas. Son, primero, ¿a dónde vamos? Toda la gente en la organización tiene que saber hacia dónde vamos, cuál es nuestro porqué, qué es lo que necesitamos lograr en el corto y en el mediano plazo, para poder crear esa alineación de todos los colaboradores con ese propósito de la empresa. Después viene la segunda pregunta, ¿cómo vamos? Si no sabemos cómo vamos, entonces tenemos que crear muchas juntas y tenemos que estarnos reuniendo para saber precisamente cómo vamos. Es típico que nosotros, siendo emprendedores o dueños o empresarios o jefes o directivos, pues le preguntamos a nuestros líderes, ¿cómo vas?
pues cuando esto está documentado, ahorramos una gran cantidad de tiempo. La tercera pregunta, ¿sí? Entonces vamos a dónde vamos, cómo vamos, después qué me toca hacer. Si nosotros en nuestro sistema de inteligencia y también sabemos cómo, qué me toca hacer a cada uno, se simplifica en gran medida también muchas de las preguntas o interacciones que tienen que ver con la pérdida del tiempo del dueño o del propietario, del director o los directores, porque está uno asignando tareas a quemarropa. Y puede ser a nivel de equipos, ¿eh? Y la cuarta pregunta es cómo se hacen las cosas. Y ahí es donde el banco de inteligencia se vuelve muy crítico, porque para lograr un resultado predecible, y ahí es donde vienen un tanto los procesos, se vuelve importante el poder documentar cómo se hacen las cosas. Ahora bien, bueno, y la quinta pregunta, la quinta pregunta que tenemos que siempre tener en cuenta es cómo podemos mejorar. Entonces, cuando esas 5 preguntas, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué me toca hacer? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Y cómo podemos mejorar? Si lo podemos sistematizar, lo que va a suceder es que la organización puede escalar, empezar a escalar, y todo el mundo empieza a tener mucho más claridad y mucho más orden. Y entonces cuando decíamos que las personas son a veces muy poco productivas, estamos hablando de 3, 4 horas al día en lugar de 8 horas. No quiere decir que no trabajen, pero no pueden ser productivas porque estamos en juntas improductivas, en comunicación redundante o en una sobrecarga de información. Entonces, por ejemplo, en este caso, déjenme ponerles un ejemplo. Ahorita estamos arrancando una agencia digital. Entonces, en esta agencia digital, ¿por qué estamos arrancando una agencia digital? Primero, para dar servicio a unas 10 unidades de negocio que tenemos. Y entonces, ¿por qué? Porque precisamente, como mencionaba Alex, el proceso de ventas ya cambió. Si nosotros no somos capaces de crear nuestra propia agencia digital, que antes, que digamos, es una evolución del área de marketing, entonces vamos a quedar en desventaja. Y si bien podemos pedir ayuda a una agencia profesional para cierto tipo de cuestiones, es importante que esa capacidad quede interna. Entonces, si yo genero esto, y esto les pongo como ejemplo, esto tiene menos de un mes, ¿sí? Para que vean lo rápido que se puede hacer. Yo genero un plan, empieza todo con una planeación, donde hay una mapa del negocio, una estructura. Si ven, todo tiene una serie de ligas. Ya aquí se empieza a documentar los logros que se van generando por semana, ¿sí? Todo está a un clic. Entonces, yo simplemente con entrar a cualquier espacio, los tengo, y esto se puede configurar como cada quien quiera, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un sprint, donde nuestra metodología de trabajo está hecha en base de sprints tipo Agile Scrum. Entonces, todos los equipos están documentando de manera semanal. Entonces, esto implica toda una serie de procesos. Por ejemplo, proyectos. Aquí hay proyectos que tenemos de marcas, etcétera, etcétera. Procesos. Tenemos que documentar nuestros procesos. Todo lo que ven en rojo son procesos que tienen que diseñarse. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, mientras estamos trabajando, estamos construyendo esa arquitectura para poder documentar qué se hace y cómo se hacen las cosas, porque si no se queda en la cabeza. Y lo que a veces hablamos como capital humano, pues el problema que tenemos, que hoy en día el talento se vuelve el componente más crítico para el desarrollo de las empresas. Ese capital, si por alguna razón está de vacaciones, no está, o se incapacita, o se va de la empresa, se va ese capital de la empresa. Entonces, es vital que nosotros generemos ese hábito de documentar esto, ¿no? Y entonces va pues materiales que se han generado. Entonces, aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos materiales, y esto se va construyendo, ¿sí? Y no sé, por ejemplo, esto no lo he visitado recientemente, pero deberíamos tener también un proceso de inducción. ¿Cómo va a entrar la gente a la organización, ¿no? Entonces, me voy a regresar aquí, por ejemplo, voy a buscar junio, debe estar aquí el evento. Aquí está el evento de hoy, ya lo encuentro rápidamente, porque me gustaría enseñarles, por ejemplo, tenemos un proyecto de nuestra propia incubadora de talentos. Entonces, aquí lo interesante es cómo podemos aplicarlo a muchos procesos. Entonces, aquí tenemos
Si ustedes ven aquí, tengo muchos proyectos, muchas webs o muchos espacios donde puedo manejar espacios para clientes, donde puedo manejar áreas de negocios o puedo manejar equipos de trabajo, algunos que son abiertos, algunos no tan abiertos. Y entonces aquí, por ejemplo, en la parte de estadías es nuestra incubadora de talento. Entonces es algo que también ayudamos y lo ofrecemos a las empresas. Entonces aquí tenemos el programa del 2020 y aquí tenemos, por ejemplo, el directorio de los participantes que tenemos ahorita. Tenemos ya 15 generaciones que están participando. Bueno, les estoy aquí compartiendo nuestras tripas, ¿eh? O sea, aquí les estamos compartiendo qué es lo que estamos haciendo, pero aquí está todo nuestro directorio y entonces a los chicos que vamos invitando a participar en nuestros procesos de inducción, ellos ya empiezan desde el principio a aprender esta metodología. Por ejemplo, este grupo particular son básicamente gente que está en el área de software, porque tenemos nuestra propia, somos una empresa de tecnología también, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí está documentado toda la metodología, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo nos coordinamos. Entonces, las inducciones se vuelven muy fáciles, muy simples, ¿no? Aquí, si yo busco la palabra inducción, debe haber aquí un proceso de inducción muy, muy claro, y este proceso de inducción, bueno, pues aquí vean, cada uno, bueno, inducción a la forma de trabajo, voy a ver cuál es, a ver si no me meto en bueno, aquí está, la inducción a la forma de trabajo. Ok, entonces, déjenme ver si aquí está el proceso de inducción más claro. Ok, entonces, lo que quiero entonces comentar, este es un ejemplo, ¿no? En algunos casos podemos ver el caso de que podemos esto también implementarlo para algunos clientes, para que nuestro cliente también colabore con nosotros en este proceso porque a veces cuando tú trabajas con un cliente, ambos tenemos que crear un nuevo producto, tenemos que crear un nuevo desarrollo, y entonces esto nos ayuda enormemente. Entonces, no sé si esto ayuda, Sergio, pero regresando también a tu comentario, sí tiene que ser un proceso totalmente colaborativo y tiene que ser súper fácil de poder actualizar. O sea, yo a la hora de editar un documento, debo ser capaz de poder agarrar aquí mismo, corregir cualquier cosa que yo quiera, poner un punto aquí y poder salvar. O sea, estamos hablando de un sistema como muchos de los que hay actualmente ya con Google Docs y eso, que son colaborativos y donde podemos generar esta información, ¿no? Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, no sé si esto ayudó, Sergio, o no sé si hay algún otro comentario, pero pues en el banco de inteligencia realmente es un repositorio de conocimiento donde podemos buscar y encontrar prácticamente cualquier información, cualquier método, ¿sí? Hay algunos métodos mucho más sofisticados. Déjenme ver si encuentro, a ver si me dicen lo que hay, alguna pregunta. A ver si hay algún otro proceso mucho más sofisticado que nos dé también idea de lo que podemos generar aquí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Veo que está también por ahí Sergio, algunos otros emprendedores, empresarios que quisieran comentar, preguntar, son más que bienvenidos. Yo quisiera comentarte, Víctor, un poco lo que hemos vivido y lo que nos ha enseñado en esta época de crisis. Muchas empresas y sobre todo restaurantes o supermercados, pues se lanzaron a dar servicio a domicilio. Claro. Pero el servicio a domicilio es otro negocio. Es otro negocio, no es nada más pongo un cuate en motocicleta y llévatelo. No. Sino que es, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, yo tengo un restaurante preferido porque me gusta su comida de tal forma y tal manera. Pero resulta que cuando lo pido, no llega así. No hay esa disposición a prepararlo de esa manera. Entonces yo creo que la forma en que hemos reaccionado, por ejemplo, en los supermercados, pides a un supermercado, no es lo mismo que a alguien que se especializó en esto como es Corner Shop.
Entonces hay diferencias muy grandes. Entonces, si vamos a meternos en áreas nuevas, ojo, no es nada más el proceso, sino aquí es donde vengo a relacionar, por un lado, mi experiencia en un banco de inteligencia inicial y lo que voy viviendo día con día. Totalmente. Una de las cosas para las cuales hacemos mucho énfasis es en la parte de innovación. Y déjame enseñarte, por ejemplo, lo importante que es, por ejemplo, nosotros nos consideramos una empresa de innovación porque realmente generamos muchos productos. Entonces, cuando tú estás trabajando en cuestiones de innovación, déjame enseñarles un poquito. Por ejemplo, nosotros tenemos una web, o sea, un espacio donde básicamente trabajamos nuestros productos. Déjenme enseñarles esto. Entonces, por ejemplo, mira, aquí nosotros tenemos diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es trabajamos toda la parte de e-work, o lo que es trabajo remoto, pero altamente productivo. Ahorita mucha gente ya está trabajando en su casa, está haciendo home office, pero lo que hicieron fue llevarse un trabajo improductivo a su casa. Entonces, nosotros lo que hacemos es realmente elevar la calidad del trabajo a otro nivel. Entonces, si hablamos de este e-work como producto, necesitamos tener toda la parte de marketing, toda la parte de los materiales, toda la parte de sus procesos, y tenemos que verlo de una manera holística. Y a menos de que realmente podamos documentar toda esa información de una manera muy precisa, es difícil que podamos alinear a todos los colaboradores a la fuerza de ventas y actuar rápido. Entonces, el ejemplo que tú pusiste es un ejemplo buenísimo, porque cuando tenemos que ajustar o modificar el modelo de negocio, cuando tenemos que realmente prepararnos, cambiando nuestra forma de ser, de hacer las cosas, tenemos que hacerlo muy rápido. Entonces, muchas gracias por el ejemplo que ahorita nos compartiste, porque es un negocio diferente. O sea, realmente puede parecer realmente vender comida como parte de lo mismo, pero en la realidad no es lo mismo, porque realmente tu cambió diferente y te tienes que enlazar con otros proveedores de una manera también diferente. Tienes que tú poder también, tu proceso cambia, tu empaque cambia, o sea, en lugar de servir en una mesa, ahora es completamente diferente, ¿no? Entonces eso le va a pasar y le está pasando a muchas empresas en muchas industrias. Yo tuve que viajar a Estados Unidos la semana pasada, y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en los hoteles, cuando es difícil realmente ahorita viajar, pero todo el proceso está cambiando, desde tu check-in, desde cómo todos los protocolos de servicio, los protocolos de limpieza, ahora que todos vamos a regresar a una nueva normalidad, todas las medidas de seguridad. Entonces, si no tienes ese banco de inteligencia que te permita actuar rápido, todo se vuelve más lento. Y entonces vamos a empezar a vivir ahorita un mundo donde las reglas están cambiando, y si no tenemos esa agilidad, pues va a ser complicado, ¿no? Muchísimas gracias por tu comentario, Sergio, también nuevamente. ¿Alguien más que quiera compartir? A ver, no sé si quiera tomar el micrófono. Voy a voltear aquí a ver el chat. ¿No hay algún comentario? Sergio, a ver, por ahí, alguno de los otros emprendedores que estén visitándonos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Todos están muy bien, todos están radiantes ahorita con este nuevo entorno, porque lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos años, pero los próximos meses sobre todo, va a ser un enorme desafío para muchas industrias. Está realmente impactando. Algunos van a tener la industria de la salud van a tener una demanda increíble de requerimientos y de necesidad de servicios y de productos, pero en la mayoría del resto de las industrias van a tener cambios que los van a requerir que se reinventen completamente, ¿no? Bueno, pues entonces los invito a colaborar en el mapa que tenemos diseñado para este propósito. Quiero agradecer a todos su participación y quiero invitarlos a que continuemos discutiendo sobre estos temas de cómo potenciar nuestras organizaciones,
cómo potenciar estos procesos críticos, cómo potenciar todo aquello que es crítico y vital para poder crear organizaciones más resilientes, organizaciones más ágiles, más innovadoras, que generen mayor valor y que también podamos escalar más y que podamos también, de alguna manera, bueno, hacerlos mucho más rentables. En los próximos eventos estaremos hablando de los costos ocultos. El tema de los costos ocultos es un tema muy importante. Muchas de las organizaciones están realmente a punto de morir debido a los costos ocultos. Los costos ocultos representan el equivalente al valor del 50 al 500% del valor de su nómina. Y esto es una cantidad verdaderamente enorme. Entonces, las empresas que no logren identificar y eliminar esos costos ocultos en tiempos donde tenemos que ser sumamente eficientes y sumamente rentables, van a estar en riesgo de morir. Entonces, por lo pronto, muchísimas gracias. Ya está disponible los videos de toda la parte de la sistematización de ventas en social selling y la parte del sistema de ventas que nos tuvimos con Sales Hackers. Los invito a que lo vean en nuestro espacio en Facebook, en nuestro espacio en LinkedIn. También tenemos el grupo de Empower Teams en LinkedIn. Y quisiera también cerrar con el tema de la importancia de tener un equipo. Déjenme, porque abundamos y voy a regresar aquí a dos temas. Víctor, Rodolfo tiene una pregunta. Rodolfo tiene una pregunta. Sí, a ver, adelante. A ver, dice, ¿cómo y dónde creamos algo en esta plataforma Wiki? Sí, si quieres, nos pondremos en contacto directo contigo para ello. Déjenme comentarles que estamos creando un paquete, un paquete que nos permita hacer muy accesible el uso del banco de inteligencia con todo el apoyo y con toda la metodología para que ustedes puedan descargar el know-how de su empresa a este banco de inteligencia. Entonces, si están interesados, pongan su nombre en el chat y con gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes porque estamos buscando la manera que sea muy accesible. Normalmente este tipo de tecnología pues es accesible para empresas ya grandes o medianas grandes. Lo vamos a hacer accesible para empresas pequeñas en una modalidad que pueda, porque no solo en la tecnología, lo de menos es el instalar la tecnología. El chiste es cómo crear estos equipos y ese era el punto al que quería regresar. El crear un equipo inteligente que pueda documentar y crear esto de manera continua es el verdadero reto. Y eso es en lo que básicamente en Empower Labs nos enfocamos, es en el tema humano. El problema es un problema de personas, es un problema de mindset, es un problema de cómo realmente podemos crear estos espacios sumamente inteligentes. Entonces, vamos a presentar ese proyecto. Y déjame también platicarles de otra iniciativa que vamos a lanzar y que vamos a anunciar próximamente, que tiene que ver con aquellas personas, sobre todo lo que ustedes conozcan, que están ahorita desempleadas, que tengan una alta especialidad. Y esto, en México, por ejemplo, 12,5 millones de personas se han quedado sin ingreso. 12,5 millones de personas. En los Estados Unidos casi 50 millones de personas han quedado sin empleo. Entonces, en el mundo va a haber una sobreoferta o va a haber una, pues sí, de especialistas que no tienen manera de colocarse nuevamente en el mundo laboral y que también no están acostumbrados o no tienen los elementos para ser emprendedores como tales o poder trabajar como freelancers. Entonces, para aquellas personas que quieran crear una agencia de servicios de alto valor, vamos a crear una solución donde puedan crear su propia agencia de servicios de alto valor, como lo que les presenté de la agencia digital, bueno, con todos los elementos y con todo el apoyo de un equipo de soporte.
porque hacer este tipo de cosas solo es difícil. Y esto nos lleva al tema de los equipos inteligentes. Es parte en este espacio de Empower Teams de la importancia de la colaboración, la importancia de sumar esfuerzos, la importancia de crear equipos que puedan crear más valor de una manera cada vez más inteligente y que puedan unir esfuerzos. También vamos a hablar en otro de los programas próximamente sobre la parte del diseño humano. El diseño humano tiene que ver con nuestro código bioenergético genético, que es una tecnología nosotros que usamos para poder potenciar la capacidad y digamos, el talento y las características especiales de cada una de las personas que colaboran con nosotros. Entonces, vamos a estar compartiendo muchas cosas con ustedes, muchos de nuestros secretos, para que ustedes compartan, inviten a otras personas a que sean parte de este proceso. Y bueno, agradecerles su participación enormemente. Si tienen alguna pregunta, lo pueden compartir también en nuestras redes y en nuestros espacios y seguiremos en este diálogo y en esta conversación. Muchas gracias a todo el equipo de Empower Labs que hace posible este evento y estamos en contacto y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Que estén muy bien.